bendición de Dios, comenzamos este programa. Soy Carlos Garín. Que Dios los bendiga y bendiga a todos los que luchan contra el comunismo del mundo. Al presidente Trump, a todos ustedes y a esta gran nación. God bless America. Analizando las noticias del momento y haciendo la proyección aquí en Carlos Garín Today. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a Carlos Garín Today, aquí a través de la señal de Alpairo TV, transmitiendo para el mundo entero a través de todas las redes sociales. Ante todo, pues darle las gracias a Dios, como siempre, por nuestra existencia, por nuestra vida, por todo lo que nos da, por la posibilidad de ser protagonistas de la historia y sobre todo por estar del lado correcto de esta. Le pedimos solamente a Dios hoy, ante lo que estamos viviendo, que le dé la sabiduría necesaria a todos los que están involucrados de alguna forma en los movimientos bélicos que se están dando alrededor del mundo. Tanto a nuestro presidente Trump como a los presidentes de las otras naciones que de alguna manera podrían estar vinculadas a todos estos desastres que se están dando en el mundo y que van muy de la mano con lo que se quiere provocar. Hay que estar muy claros, y por eso le pido a Dios que les dé sabiduría, que un paso en falso puede llevar al descalabro mundial, puede llevar a la guerra mundial. Y en una guerra mundial, en esta historia, una guerra nuclear, jamás habrían vencedores, al menos no los que ponemos la sangre. Así que reitero mi petición a Dios, que le dé sabiduría, más allá de los intereses, a todos los líderes mundiales que están de alguna forma involucrados en lo que está aconteciendo. Gracias, Señor. God bless America. La semana pasada estuvimos hablando de un tema extremadamente interesante, pues se dio el martes de esta semana ya el resultado de unas auditorías forenses que se hicieron en Arizona durante varios años, a partir del 2020, increíble, con un Chevy Trae, habían problemas también con la elección del gobernador. Nosotros alegábamos desde el 2020 que había fraude en las elecciones nacionales presidenciales en el país. Arizona no era la excepción, Georgia tampoco, estados muy importantes, así como Michigan y Pennsylvania. Pues bien, al final del martes de esta semana, y se dio a conocer el miércoles, el resultado de esta auditoría forense sobre 2.100.000 votos en Arizona. Y el resultado final, pues, fue muy interesante porque quien estaba al frente del departamento legal en Arizona, en la gobernación, pues fue la persona que dio el informe final de esta auditoría, convocando al resto de los 50 estados a que hicieran lo mismo, puesto que el resultado de la auditoría arroja claramente que hubo fraude grande. Posteriormente, denunciamos nosotros, que ya lo veníamos haciendo durante años, el hecho de que el verdadero cómplice del fraude, quien verdaderamente intervino en las elecciones del 2020, no fue Rusia como nos querían hacer entender los demócratas a través del poder, a través del gobierno, a través de la prensa, a través incluso del FBI. Y nosotros llevamos 8 años alegando, 4 años, perdón, alegando que el fraude había sido cometido por China. Y es muy curioso, como siempre lo hemos denunciado, cómo el Partido Demócrata ha defendido a China a ultranza y nos quería convencer de la intervención de Rusia en las elecciones. Pues bien, ahora con este resultado de la auditoría forense en Arizona, salen documentos del FBI en la época en que Kash Patel,
actual director del FBI, en el año 20 era parte de un departamento muy importante dentro de la organización de las Tres Letras. Y en aquel entonces denunció irregularidades y la intervención por parte de China en las elecciones. Esto fue silenciado. Posteriormente el informe fue mandado a retirar porque automáticamente cuando sale el informe se le pasó a todas las agencias de inteligencia del país y posteriormente por órdenes superiores se ordenó, valga la redundancia, que tenían que retirar ese informe y que no podía ser público de ninguna manera. Esta semana trascendió que efectivamente China estaba fabricando IDs como ciudadanos americanos que fueron distribuidas aquí dentro del país con el objetivo de entrar en las elecciones. Algunos han insistido a partir de este informe que eran IDs falsos. Y no son IDs falsos. Son IDs reales. Lo que es falso es que son ciudadanos americanos. Miles de chinos, cientos de miles de chinos votaron por el Partido Demócrata con estos ID, ya se tienen las pruebas. Incluso en la frontera, el FBI, junto con el Departamento de Fronteras de aquí del país, decomisaron 136,000 IDs procedentes de China, de ciudadanos americanos. Y todo esto se mantuvo oculto durante el gobierno de Biden. Sin embargo, ahí están ahora expuestas las pruebas, además de las pruebas del resultado de la auditoría forense en Arizona. Lo que indudablemente, a pesar de que nosotros lo denunciamos, creo que fue el lunes o el martes, Néstor, ¿no? Lo de los ID chinos. Hoy sale el informe. Aún no, todavía no es completamente público, pero ya se presentó al Congreso, donde Kash Patel revela que China jugó un rol importantísimo en el resultado de las elecciones del 2020, precisamente a partir de no solamente la incursión en la media, ¿no? En las redes sociales, sino físicamente con la producción de votos por decenas de cientos de miles. O sea, boletas, las presentamos en el 2020, incluso las pruebas de cómo se fabricaban en China para ser introducidas aquí en los votos por correo, sino también con esto de los ID. Esto aparece hoy como novedad en Blaze TV y me alegro que lo hayan sacado porque ya casi va a ser una semana de que denunciamos esto junto con las pruebas de la auditoría forense de Arizona. Esto es una buena noticia o una mala noticia con tinte bueno, porque indudablemente es triste llegar al convencimiento con pruebas fehacientes, pruebas físicas, de que efectivamente nuestro país fue víctima de este fraude, de esta injerencia extranjera, y sobre todo lo que más duele es cómo el Partido Demócrata trató de culpar a Rusia, que no es santo de mi devoción, pero no tenía nada que ver con las elecciones, y a la vez que le hacían aquel juego de previamente del caso Trump-Rusia de corrupción, donde resultó al final que el presidente también sufriera un impeachment. Realmente esto nos pone al tanto de por qué es tan importante limpiar la casa. No dejar de mirar al pasado, como dicen los demócratas. Hay que limpiar la casa. Otra buena noticia es el tema de que la próxima semana, ya lo verán salir, pues Harvard se va a sentar a negociar con la presidencia del país. Y esto indudablemente es positivo porque no solamente permitirá a la universidad funcionar, sino funcionar al servicio de los Estados Unidos, por primera vez en muchos años. Así que la izquierda sigue presente en todo,
en la gran manipulación hacia el pueblo americano para mantenerlo enajenado de la realidad, sumido en esta mentira enorme que se llama además, o que esconde además, la Agenda 2030, que va destinada directamente a la destrucción de América y del mundo libre. Esta es la misma izquierda que denunciamos también la semana anterior. Hicimos la primicia del el artículo aparecido en Craigslist allá en California, ofreciendo la contratación de terroristas profesionales o agitadores profesionales o manifestantes profesionales, sí, aunque no lo crean, manifestantes profesionales, gente que se dedica nada más a las manifestaciones. Y el anuncio salió en Craigslist ofreciéndole entre $6.300 y $12.500, no, $6.500 y $12.300 a la semana, trabajasen o no trabajasen. Y llama mucho la atención que, por ejemplo, hay una mujer que la que hemos visto tanto en California como la hemos visto también en Washington, la hemos visto también ella y otro señor de unos 70 y tantos años ambos, también lo hemos visto en New York. En manifestaciones pro LGBTQ, manifestaciones pro Black Lives Matter, manifestaciones pro inmigrantes, manifestaciones pro Palestina, manifestaciones anti-Israel y ahora olímpicamente, la semana pasada, porque estaban envueltos en todas estas manifestaciones, que las fueron ligando todas a LGBTQ con Palestina, con la inmigración ilegal, y de pronto aparecen en New York manifestándose hace 3 días por Siria y ya hoy por Irán. Por Irán. Pero esta es la misma izquierda que quería lanzar a Estados Unidos a la guerra contra Rusia en Ucrania. ¿Cómo se entiende esto? Hay cambio en las manifestaciones y ahora se han recrudecido las consignas, no contra Israel, sino contra Estados Unidos. Ya veíamos viniendo cómo fueron cambiando de tono las consignas y llegaron hasta el punto que están hoy de muerte a América. Carlos Garín Today. En Irán hoy hubo manifestaciones del régimen con la misma consigna, muerte a América en Teherán. Incluso pude ver a una señora que estaba denunciando, ahí le permitieron quitarse el velo, parece para la manifestación, ¿no? De hecho, el régimen de el ayatollah Khamenei ayer dio la orden de prohibición pública de la burka y la hijab y la kibab. Ya. Ayer, precisamente buscando esto. Y llama la atención que a la par el pueblo celebra en Irán, y están las imágenes, miles, docenas de miles de imágenes por todas las redes sociales, celebrando el ataque de Israel contra las instalaciones del régimen del ayatollah. Régimen que por demás ha sido dictador por 34 años del pueblo iraní, que quitó las libertades al pueblo iraní, que quitó las libertades a las mujeres iraníes y los convirtió en rehenes de las ínfulas terroristas de Irán, que es el peor enemigo de los Estados Unidos y de Occidente, no solamente de Estados Unidos. Sin embargo, se aprovecharon de la debilidad o la complicidad de la izquierda militante internacional, que les abrió sus puertas en Europa y en Estados Unidos intencionalmente, porque es un ejército con el que pueden contar, para defenestrar lo que nosotros conocemos como American Way of Life. Y efectivamente han estado haciendo su trabajo. Los Estados Unidos, un trabajo grande que ha logrado que muchas personas incautas caigan en esta misma verborrea. Y esto es extremadamente peligroso, porque casualmente Irán es el padrino de todas las organizaciones terroristas
islámicas que hay en el mundo. De todas, no solamente de Hamas, sino de Hezbollah, del Frente Polisario, de la OLP, de ISIS, de Al-Qaeda, etcétera, etcétera, etcétera. Y están dispersos por el mundo entero, esperando la orden que ya les dieron la semana anterior de tomarse las calles, y hay sendos discursos en todas las redes sociales donde ellos están explicando por qué tienen que apropiarse de Occidente y pidiéndole a los yihadistas que asesinen a los infieles, que asesinen absolutamente a todos aquellos que representan no solamente el cristianismo, sino a Occidente. Así que ustedes verán qué lado de la historia van a apoyar. Lo cierto es que mientras el presidente Donald Trump está sopesando el despliegue de la fuerza militar norteamericana contra las instalaciones nucleares de Irán en las próximas 2 semanas, el movimiento conservador se encuentra enfrascado en su debate de política exterior más trascendental desde la guerra de Irán. Por un lado, están quienes están a favor de la escalada y argumentan que este momento representa la última oportunidad realista de Estados Unidos para evitar que una teocracia como la iraní con armas nucleares transforme el equilibrio del poder en Medio Oriente. Y por el otro lado, pues se advierte que otra intervención en Medio Oriente podría desmantelar la coalición de Estados Unidos primero, America First, de Donald J. Trump, y arrastrar al país a un conflicto interminable que prioriza los intereses extranjeros sobre los estadounidenses. Y lo que está en juego en este debate interno realmente va mucho más allá de la política partidista. La decisión de Donald Trump validará la creencia del establishment republicano tradicional en política exterior de que el liderazgo global estadounidense requiere una acción militar decisiva contra las amenazas existenciales, o consolidará el ascenso de una nueva ola aislacionista que considera los enredos en el extranjero como fundamentalmente contrarios a los intereses nacionales norteamericanos. Con Irán potencialmente a meses de distancia de poseer armas nucleares, de hecho, es complicado esto porque Tulsi Gabbard, la jefa de inteligencia, dijo que Irán todavía no tenía armas nucleares. Hoy el presidente Trump le ha llamado la atención porque ahí están los informes de que sí están enriqueciendo uranio y que pueden incluso en horas terminar la fusión. Entonces la decisión que tome Trump en los próximos días podría determinar no solo el futuro del Medio Oriente, sino también la dirección ideológica del conservadurismo norteamericano para la próxima generación. Así que los veteranos conservadores en política exterior consideran que el actual momento es un regalo estratégico que quizás nunca se repita, dado que las fuerzas israelíes ya han degradado los sistemas de defensa aérea de Irán y expuesto las instalaciones nucleares a ataques, y quienes apoyan la acción militar pues argumentan que esperar equivaldría a aceptar una bomba iraní, y no les falta razón. Un Irán nuclear es extremadamente peligroso para la paz y la estabilidad, no solo en el Medio Oriente, sino en el mundo entero. Y esto refleja una creencia conservadora más amplia de que las armas nucleares iraníes desencadenarían una carrera armamentística regional imparable con Arabia Saudita, con Turquía, con Egipto, indudablemente, que son enemigos de Irán y enemigos también de Hamas y Hezbollah y todo lo que representa. Así que este es un momento histórico, efectivamente. 4 presidentes, y me remito a la historia de Estados Unidos, han prometido que no conseguirán un arma nuclear
bajo su mando. O sea, que Irán no va a conseguir un arma nuclear bajo su mando. Pero sin embargo vimos cómo Barack Hussein levantó las sanciones que tenían Estados Unidos precisamente sobre Irán por el tema de las armas nucleares y el enriquecimiento de uranio, básicamente. Posteriormente le otorgó 1.2 billones de dólares de regalo en cash al régimen iraní. Luego el presidente Trump volvió a imponer las sanciones y combinó a Irán, que se dio después de 2 años, a aceptar recibir las inspecciones de la Comisión Mundial para el Desarrollo de Armas Nucleares. La Comisión Nuclear fue recibida al tercer año del gobierno de Trump en Irán, buscando precisamente que le fueran removidas las sanciones impuestas por el presidente, que tampoco fueron creadas por él, existían desde antes. Entonces, muchas promesas. Biden volvió a quitar las sanciones de Estados Unidos y volvió a tocarle dinero. En primera ocasión le otorgó 6.000 millones que trajeron como consecuencia el ataque del 4 de octubre del 23 a Israel. Y por otra parte, después le otorgó 10.000 millones de dólares más. Entonces, promesas van, promesas vienen, pero realmente ninguno se ha preocupado por llevar esto a un término feliz y evitar de una vez por siempre que Irán pueda fabricar una bomba nuclear. ¿Por qué el interés de Estados Unidos? Porque Irán es una nación extremista, el pueblo no, el gobierno, socialista islámica, terrorista, soporte de los terroristas, y que además tiene ansias de hegemonía, ansias grandes de hegemonía. Imagínense ustedes si se lograra que todas las manifestaciones pro Medio Oriente, entre comillas, porque no es por el Medio Oriente, sino por los terroristas, que se están dando después de esta gran invasión a Europa y Estados Unidos por parte de los islamistas fundamentalistas. Imagínense que ellos lograran, como lo han hecho poco a poco en Inglaterra, aquí ya en Estados Unidos están dando pasos agigantados, incluso tienen a un candidato a la alcaldía de Nueva York que es socialista islámico, la mezcla exacta de Irán. Imagínense ustedes si esta gente tomaran el poder, ¿quién se alzaría como el máster hegemónico del mundo? Irán. O sea, estaríamos hablando de la muerte violenta, tal como ellos dicen que el Corán les manda, hacia los cristianos, hacia los occidentales. ¿Y qué decir de los LGBTQ que los están apoyando abiertamente, cuando el régimen iraní condena a muerte a los homosexuales? No entiendo. Esta gente, por su odio visceral inducido al país y al presidente Trump, son capaces de vender su alma al diablo. De hecho, lo han hecho. Así que creo que Trump es el único presidente que puede cumplir al final esa promesa. Si la diplomacia fracasa, que además Trump ha presionado mucho a Irán y ya lo sentó con la intención de conversar, pero si esta diplomacia fracasa, y sobre todo con la presión que está ejerciendo Israel ahora sobre Irán, y creo que sería el único camino del régimen iraní para poder seguir con su vida, sería negociar con Estados Unidos y aceptar la serie de condiciones que se le imponen con relación al terrorismo y al desarrollo de armas nucleares. Pero esto traería consecuencias, porque si Irán se sentase a hablar con Trump y se declarase la paz por parte de Israel, entonces la izquierda, esa misma izquierda que está empujando la guerra, sancionaría y criticaría a Donald Trump por haberse sentado con Irán. El mismo Irán, aliado de los demócratas, el mismo Irán a que a los demócratas han beneficiado tanto. Entonces, si la diplomacia fracasa, yo creo que el presidente Trump
debe ayudar a Israel a terminar el trabajo. Y esto si queremos convencer al terrorismo internacional de que vamos en serio. Pienso que el presidente tiene que terminar el trabajo con Irán. Carlos Garín Today. Sistemáticamente se ha identificado al régimen islamista radical de Irán como la mayor amenaza a largo plazo en Oriente Medio y para el mundo entero, Estados Unidos y sus aliados. Los halcones argumentan en las últimas horas que el ataque inicial de Israel demostró la superioridad aérea que infligió graves daños a la infraestructura nuclear que tardó décadas en desarrollarse, pero hay cosas que no se entienden. Estamos dominando los cielos de Irán, o Israel lo está dominando, y sin embargo ayer fue un ataque con miles de misiles que salieron de tierra iraní. Entonces, ¿qué está haciendo la Fuerza Aérea israelí? Si bien estas pueden inutilizar las instalaciones, solo la capacidad estadounidense, y escuchen esto, de destruir búnkers puede destruir objetivos profundamente enterrados. Por eso aparecieron todos estos misiles, estaban soterrados, y ya había lanzado la amenaza el ayatolá sobre la furia de Alá que se iba a desatar la noche de ayer y la noche de hoy sobre Israel. Los analistas militares, por su parte, advierten que retrasar nuevas acciones daría tiempo a Irán para reconstruir sus defensas aéreas, pues tiene toda una maquinaria militar de producción formada y esta no ha sufrido ningún tipo de disminución por los ataques israelíes. Las que han sufrido son las armas terminadas, los puntos de lanzamiento de misiles, las baterías antiaéreas, etc. Entonces, hay que limitar la capacidad de Irán de reconstruir sus defensas aéreas. Hay que dispersar sus activos nucleares y potencialmente usar el material nuclear antes de que presente una nueva oportunidad similar. El argumento de la credibilidad aún está latente en los conservadores tradicionales, y un experto en política republicana dijo que tantos aliados como adversarios pues están observando si décadas de promesas estadounidenses de tener el programa nuclear iraní fueron compromisos serios o simplemente retórica vacía para ganar elecciones. Y mientras tanto los halcones pues argumentan que la inacción indicarían una retirada más amplia de Estados Unidos del liderazgo global en un momento en que China y Rusia, ambos aliados de Irán, desafían abiertamente el orden internacional. Y esto es peligroso, porque aunque Rusia ya declaró que no va a apoyar a Irán y China se ha mantenido oculta, la verdad que la acción de Estados Unidos e Israel podría de alguna manera convencer a estos potenciales enemigos de que Estados Unidos va en serio y que tenemos la capacidad que ellos no poseen. Entonces, este consenso hasta ahora enfrenta una creciente resistencia por parte de la base de Donald Trump. Hay voces conservadoras influyentes que contribuyeron a su elección y cuestionan si los intereses de Estados Unidos están por debajo de los intereses de seguridad israelíes. Parecen más demócratas que republicanos. Entonces hay que estar muy claros antes de tomar una decisión al respecto. Por una parte, tenemos al único presidente que no ha llevado a Estados Unidos a una guerra en la historia, y por otra, tenemos al gobierno del primer ministro israelí Netanyahu con sus graves problemas de subsistencia, encerrado en Medio Oriente entre enemigos potenciales, y que sin duda también representan una amenaza para Estados Unidos. No obstante, hay que estar claros que Israel si quiere librar esta guerra, tiene todo el derecho a hacerlo. Pero no con el apoyo de Estados Unidos, porque dejaría de ser una guerra soberana, porque esto podría alimentar la próxima generación de terroristas, además, y costar vidas norteamericanas en nombre de una agenda extranjera. Lo vemos por ese lado. Incluso figuras acérrimas pro-israelíes como Charlie Clear reconocen el cambio. Ellos plantean que nuestra base maga no quiere una guerra en absoluto, no quieren la participación de Estados Unidos. Y en el Capitolio el escepticismo está creciendo. Sin embargo,
esto no es tarea de Estados Unidos involucrarse en esta guerra, no es nuestra guerra, no deberíamos involucrar a nuestras Fuerzas Armadas aquí. Y esto llama mucha la atención porque toda esta gente, sin embargo, apoyaron abiertamente la guerra en Ucrania y querían mandar a Estados Unidos a enfrentarse a Rusia. Intereses del globalismo socialista demócrata. El presidente Trump se encuentra en este momento entre dos visiones totalmente opuestas del conservadurismo. Y si bien se dice que está abierto a usar activos militares estadounidenses para atacar instalaciones nucleares iraníes, se mantiene muy cauteloso ante la posibilidad de involucrarse en otra guerra en Medio Oriente. Ya vimos el resultado de Irak, y que, por cierto, ayer Irak lanzó un ataque aprovechando, ¿no?, la disyuntiva que se está viviendo. Entonces, Trump es profundamente consciente de los riesgos políticos dentro de su propia base. Ahora, la base, estamos de acuerdo, nosotros somos anti-belicismo. Pero yo creo que es tiempo no solamente de dejar de tratar de caerle bien a la gente, y esto lo digo en el ámbito nacional e internacional. Y tienen que entender, la paciencia, la tolerancia, durante estos años nos llevó al punto de quiebre que tenemos hoy en América. Un punto de insubordinación total, un punto donde los enemigos están desbocados en la calle y no los puedes tocar, porque se diste tanto espacio que ahora recuperarlo cuesta mucho trabajo. E internacionalmente también. Yo creo que no apoyar guerras y provocar tratados de paz, como hizo el presidente Trump en su gobierno anterior, marca la diferencia de él con los demás presidentes de los Estados Unidos. Pero, sin embargo, hay momentos en que hay que tomar decisiones que pueden representar el futuro, no solamente de la nación, sino del mundo entero. Su decisión determinará si el Partido Republicano continúa aplicando la doctrina de paz a través de la fuerza, que es algo que indudablemente ha caracterizado la presencia de Estados Unidos en el mundo. Hoy hablaba con unos amigos colombianos que hicieron la pregunta: ¿y por qué, si estamos a favor de la paz, Estados Unidos le vende armas a Israel? ¿Han calculado ustedes lo que pasaría si Israel desaparece? Israel es la tapa de la olla de presión del Medio Oriente. Parte es un aliado incondicional de los Estados Unidos desde siempre. Y además de eso, pues lo mismo compra armas a Israel que la compra a otros. Sin embargo, a Rusia se la regalamos, ¿no? A Ucrania se la regalamos por cientos de miles de millones de dólares y nadie se opuso desde el principio. Y al final vimos cómo sí comenzaron a aparecer magas precisamente dentro del Congreso y las líneas del Senado a oponerse a esto hasta llegar a retirarle los fondos a Ucrania. Pero estaba muy claro la intención no solamente de mezclar a Estados Unidos en un conflicto con Rusia, lo que provocaría una guerra mundial indudablemente, y la pérdida de cientos de miles de millones de ciudadanos del mundo, sobre todo en Europa. Y por supuesto caería también el pedazo en Estados Unidos. Entonces no se entiende esta dualidad. Sí hay que actuar con cautela, pero siempre recuérdense que poseer un ejército poderoso garantiza la paz, ya sea por coacción, por miedo, como quieran llamarlo, pero indudablemente garantiza la paz. Prepararse para la guerra es garantizar la paz. Prepararse para la guerra y mostrárselo al mundo, amigos y enemigos. Esto soy yo, esto tengo. Y así no te atacan. Y no sabemos qué pasará, pero la decisión de Trump definitivamente pues va a determinar si el Partido Republicano va
a seguir aplicando esta doctrina de paz a través de la fuerza, o si adopta un enfoque más moderado, centrado en las prioridades nacionales por encima de los compromisos globales, y después que termine de comernos Irán, y que los iraníes y todos los árabes musulmanes, todos los musulmanes extremistas aquí se levanten y sigan tomando ciudades y apliquen la ley Sharia y ejecuten a las personas y están autorizados a asesinar, y las mujeres van a ser esclavizadas, pero además, como dice, ayer estaba viendo a uno de los principales imanes musulmanes que decía: esto es así, nosotros le prometimos, el Corán le promete repartir el botín entre los soldados victoriosos. Entonces incluso puso un ejemplo. Imagínense ustedes que tenemos cuantos, por ejemplo, en una ciudad X en Estados Unidos, tenemos 100.000 musulmanes y se ganan 10 millones de dólares, pues el 60% de esto sería distribuido entre los 100.000 musulmanes. No solamente los dólares, sino las propiedades, las casas, las mujeres, los hijos, y aquellos que no alcancen dinero, pues alcanzarán esta gente, y para eso, tal como dice el Corán, se activará un mercado de esclavos. Imagínense ustedes, donde tú, poseedor de esta familia que te fue dotada como esclavos tuyos, pues tú verás si te quedas con ella para usarla, abusarla, violarla, hacer lo que te dé la gana, torturarla, lo que tú quieras, o la llevas al mercado de esclavos y la vendes para que obtengas tu capital prometido, porque el Corán cumple. A eso nos estamos enfrentando, eso es lo que tenemos. Entonces, en una región del Medio Oriente, cada vez más definida por la rivalidad nuclear y la guerra indirecta, esa decisión filosófica podría resultar tan trascendental como cualquier ataque militar. Sin embargo, esto último hay que ponerlo en la balanza. No podemos permitir que un enemigo inestable declarado de Estados Unidos posea armas nucleares, porque esto no solo desbalancearía el equilibrio mundial de fuerzas, sino que empoderaría a nivel global a un régimen que aboga por la extinción de Occidente. Entonces, no es xenofobia, no es homofobia, no es racismo, es simple teoría de conservación. Yo tengo que preservarme, preservar a mi familia, preservar a mis amigos, preservar mi nación, preservar mis derechos, y con esto preservamos la paz del mundo. Entonces tengo que tomar una decisión. Así que sí estoy de acuerdo con no involucrarnos quizás activamente, pero es tiempo a la vez de dejar de actuar para quedar bien o ser aceptados. Así que particularmente creo que es especialmente en el caso de Irán, nación declarada enemigo de Estados Unidos y Occidente y soporte mayor del terrorismo mundial, merece que al menos apoyemos logísticamente a Israel, nuestro aliado, además la nación de Dios, por ser nuestro aliado más leal y además por ser quien mantiene el control de presión en el Medio Oriente. Quiero finalizar con esto. Imagínense, Toronto puede caer bajo los musulmanes. New York, que está cayendo, puede caer bajo los musulmanes. Y América sigue, el mundo sigue. Hasta que seamos esclavos, pero sigue. Y los cristianos estarán llorando en la cueva de donde no salieron cuando tenían que salir a defender a América, pero siguen. Londres casi está caído, pero sigue. Bruselas, igual. Berlín, también. Oslo, también. Y todas las capitales, París, pueden caer y el mundo sigue, como les dije. Con los cristianos escondidos y cada vez replegándose más hasta que lleguen al desierto. Vamos a llegar a hacer esta transacción, que entonces nos arrogarán al desierto como parias, como nómadas, mientras ellos se quedan con todo lo que construimos. Abajo la civilización occidental, pero seguimos vivos. Pero si cae Israel, queridos compatriotas, arrojen las Biblias a la basura. ¿Por qué? Porque Israel, y es lo que tenemos entendido por palabra de Dios,
es la niña de los ojos de Dios. Permitir que caiga Israel es negar, de hecho, la existencia de Dios y hasta de nuestro Jesús. ¿Y esto cómo nos mezcla a nosotros? Porque aunque Israel esté allá en el Medio Oriente, de ahí salió nuestra cultura, de ahí salió nuestra fe. Y todos, de alguna forma, estamos ligados a esta historia. Claro que la izquierda se ocupa de eliminar la historia de los países, pero en este caso, si eliminan la historia de Dios, entonces sí, conocerán el infierno en la tierra. God bless America. Que Dios los bendiga y bendiga a todos los que luchan contra el comunismo en el mundo. Nuestras mujeres libres, nuestros embarazos, nuestros niños, nuestros nacimientos, nuestras mayorías de edad, nuestra protección a nuestras hijas para que sean respetadas hasta que puedan autodeterminar por sí mismas si deciden o no casarse. Nuestra protección a nuestros hijos para que no los ataquen en su masculinidad y los induzcan a un cambio de sexo en que se arrepentirán toda su vida, como lo hemos visto. Que proteja a nuestros hombres, los que quedamos, los que no nos cambiamos, los que no nos dejamos llevar por la conveniencia o por la moda, los que no vamos a las fiestas multitudinarias de hombres fortachones, restregando su calor humano, varonil unos con otros. Que Dios bendiga a la familia y la unión entre hombre y mujer. A nuestro presidente Trump lo ilumine y a nuestra Constitución. God bless America. Hasta el próximo viernes. Soy Carlos Garín, les doy la más cordial y la más grande de las bendiciones a todos. Que Dios los bendiga a nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestros ancianos, la Constitución y a esta gran nación. God bless America.